Habis kakak orang tasong ganjar pa mani. Tasong gamendat. Mani do angandro aini hairo. Mal tauri punko mangaj arakanch kanut kahta. Na imri chamak chayan hakkahti. Na kanch chayan. Aini hairo kat saya kat sih ganjar. Aymara, quechua, castellano, inglés también por allá por Lima. Calcularé unas 80, 90. Czech, Spanish, Quechua. and something else we don't know the name of. No tengo idea, más de 5. 6. Sí, pero nosotros más hablamos en acá castellano y aymara, ¿no? Allá, que salen acá en el Perú, ¿no? Castellano, inglés, francés, alemán. Aymara, quechua y español. 3. Hay varias. Ay, de verdad, tenemos ni idea, pero no es que sabemos cuántas exactamente. Son tantas, con cada tribu que habla y... Variedad debe ser, ¿no? 24. 24 creo. Aunque parezca increíble, no todos sabemos qué lenguas se hablan en el Perú. Además de eso, tenemos varios dialectos en el Perú. O lo que es peor, muchos pensamos que las lenguas indígenas no alcanzan la categoría de idiomas, por ser inferiores a lenguas como el castellano. A pesar de que las más de 40 lenguas que se hablan en el Perú son oficiales, y que sus hablantes son ciudadanos con pleno derecho a usar su lengua materna en todos los aspectos de la vida diaria. ¿De dónde salieron tantas lenguas? ¿Desde cuándo se hablan en nuestro territorio? Veamos un poco de la historia de las lenguas del Perú. La diversidad de lenguas que encontramos en el Perú tiene su origen en las primeras oleadas de migrantes que llegaron a nuestro territorio aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. Los primeros pobladores del Perú llegaron hablando diversas lenguas y se asentaron en la costa, sierra y selva, desarrollando con el paso del tiempo distintas culturas en cada lugar. Es muy difícil saber cómo hablaban nuestros primeros antepasados, porque las lenguas cambian de generación en generación y en tantos miles de años se han transformado mucho. No sabemos con certeza cuántas lenguas se hablaban en la selva en el pasado. Lo que sí sabemos es que en la actualidad las distintas lenguas que encontramos en esta región se pueden agrupar en 17 familias lingüísticas. Una familia lingüística es un grupo de lenguas que descienden de una misma lengua madre. Por ejemplo, si hablamos de la familia romance, donde está el español, sabemos que el español, el francés, el catalán, el rumano, el romanche y otras lenguas, el italiano, el portugués, descienden del latín. De igual manera, las lenguas Shawi y Xihuilo derivan de una misma lengua que se habló hace muchos años. Esto mismo ocurrió con el resto de lenguas que existen en la selva, lo que dio origen a las más de 40 lenguas que se hablan hoy en la Amazonía. Como toda lengua, los idiomas de la selva son códigos sofisticados que satisfacen plenamente las necesidades comunicativas, expresivas y cognitivas de sus hablantes. Todas las lenguas tienen un alto grado de complejidad, y esto se debe al hecho de que en realidad las lenguas son algo así como una consecuencia de cómo está estructurada la mente humana. No se puede sostener que haya lenguas salvajes y lenguas más primitivas o lenguas menos primitivas que otras.
Las lenguas de la selva presentan características lingüísticas muy complejas. El cacataibo tiene lo que los lingüistas llaman un fenómeno de tono, un rasgo de tono, ¿no? Es decir que, por ejemplo, en cacataibo, si tú dices no, estás diciendo algo así como una persona que pertenece a un grupo que no es cacataibo, ¿no? Que puede ser de otro grupo indígena o un mestizo. Y si dices no, con ese tono ascendente así, estás hablando de un mono, de un tipo de mono, este mono guapo, ¿no? Rasgos gramaticales como la evidencialidad, es decir, que uno cuando expresa una información, comunica algo, siempre tiene que decir cómo obtuvo la información, cuál es la fuente de la información. O sea, yo no puedo decir simplemente, por ejemplo, el hombre mató a un jaguar. Tengo que decir, el hombre mató a un jaguar, yo lo vi, o el hombre mató a un jaguar, me lo contaron, o el hombre mató a un jaguar, supongo que fue así. O sea, siempre tengo que decir cómo es que la información fue obtenida. Por ejemplo, en Buenos Días, cuando yo explico Erena Cuema, la mujer responde Aitza Cuema, y los hombres responden Aita Cuema. Erena Cuema, Aita Cuema. Erena Cuema, Aita Cuema. Bueno, en castellano, buenos días, todos decimos buenos días. Todos estos ejemplos muestran que las lenguas de la selva tienen una gramática tan o más compleja que lenguas como el castellano o el inglés, y demuestran las capacidades intelectuales de sus hablantes. Antiguamente, en la costa norte del Perú, se hablaban la lengua tayana, la de Sechura, la de Olmos, la lengua mochica y la Kingnam. Pero a partir de la conquista, estas lenguas se fueron extinguiendo, al punto que en la actualidad ya no se habla ninguna. Apenas quedan algunos testimonios de estas lenguas. Por ejemplo, en el siglo XVII, Baltasar Martínez Compañón, obispo de Trujillo, registró 43 palabras de algunas de las lenguas de la zona. La lengua que resistió más tiempo fue el mochica, que logró sobrevivir hasta el siglo XX, cuando murió su último hablante en el departamento de Lambayeque. En la actualidad, las lenguas sobreviven de alguna manera en los nombres de lugares y de personas, como vemos en estos casos. César Incio Chumioque. Araceli Neciosua Sabacho. Rolando Isique Quesquén. Jesús Ñiquen Neciosú. Carlos Lizarreque. Caterine Esqueche Yumpo. Milagros Isique Neciosú. Luis Alberto Chancafe Zarpán. Blanca Chancafe Nuntón. En la sierra, la lengua de mayor extensión en la antigüedad era el aymara, que se hablaba desde la sierra central del Perú hasta territorios que hoy forman parte de Bolivia y Chile. La enorme extensión del aymara en esa época se comprueba gracias a los nombres de lugares conocidos como topónimos. Los topónimos pues, son indicadores innegables de la presencia de lenguas que hoy día ya no existen, pero que quedan allí por una sencilla razón, porque nombrar lugares pues no es cosa sencilla, ¿no? Todos los pueblos que invaden un territorio pues simplemente adoptan los nombres que estaban allí. Los topónimos de origen aymara se reconocen por su terminación en ni, que significa lugar, o también por la palabra marca, que significa pueblo. En Yauyos, en la Sierra de Lima, encontramos la prueba más contundente de la enorme expansión que tuvo el aymara en la antigüedad, pues ahí se habla hasta el día de hoy una variedad de esta lengua conocida como jacaru. Aunque esta lengua ha logrado sobrevivir hasta nuestros días, lamentablemente cada vez tiene menos hablantes.
¿Por qué dejó de hablarse aymara en todos estos territorios? Y hoy en día solo se habla jácaro en Yauyos y aymara en el sur. La razón es que la lengua quechua fue ganándole terreno. Aunque muchos pensamos que el quechua es originario del Cusco, en realidad es una lengua que se habló primero en la Sierra de Ancash. Cerca del siglo I de nuestra era, algunos de los pobladores de esta zona empezaron a migrar hacia el sur y hacia la costa llevando su lengua. Posteriormente, por razones comerciales, el quechua se expandió hacia el norte y más hacia el sur, llegando hasta el Cusco. A partir del siglo XIV aproximadamente, los incas, cuya lengua original era la aymara, adoptan el quechua como medio de comunicación de todo el imperio. Y gracias a sus nuevas conquistas, esta lengua es llevada por el norte hasta el Ecuador y por el sur hasta Bolivia. Pero no pensemos que el quechua, el aymara y el jácaro eran las únicas lenguas que se hablaban en la sierra. En diferentes momentos de la historia se han hablado también el cuye, el puquina y el uro. El cuye se hablaba en la Sierra Norte del Perú. En esta zona encontramos topónimos como Monchaca, Cholocday y Sorochuco, que muestran la huella de esta lengua, que dejó de hablarse recién alrededor de 1930. Incluso hasta ahora, en la ciudad de Huamachuco, se recuerdan fragmentos de la lengua en el intento de construir una identidad regional. El puquina era una lengua que se hablaba en lo que hoy es Bolivia y el sur del Perú, antes de ser desplazada por el aymara. Nos quedan testimonios de su existencia en textos coloniales, así como en la toponimia de la zona. Los topónimos terminados en vaya o en laque muestran la antigua extensión de esta lengua. El uro se hablaba alrededor del lago Titicaca y a lo largo del río Desaguadero. Los uros que actualmente viven en las islas flotantes del lago hablaron alguna vez esta lengua, pero en la actualidad ya solo la habla el pueblo chipaya en Bolivia. Las lenguas de la sierra, al igual que las de la selva, presentan características lingüísticas muy variadas e interesantes, lo que muestra que no son lenguas ni simples ni inferiores al castellano. Por ejemplo, el quechua es una lengua aglutinante, lo que quiere decir que la palabra tiene muchos sufijos con diferentes significados. Entonces tenemos huasi. A huasi le podemos agregar pues un sufijo como por ejemplo cha, huasicha, ya significa casita, y si quiero decir tu casita, entonces puedo decir huasichaiki, tu casita, y si quiero decir a tu casita, puedo decir huasichaikiman. Por ejemplo, en quechua tenemos estos lindos sufijos como paya, iraya, que por ejemplo si yo tengo un verbo como mihui, que significa comer, yo digo por ejemplo mijupayani, significa comer por aquí, por allá, ¿no? Repetidas veces, por acá, por acá, por acá. Y si yo digo mijurayani, significa comer sin parar, o sea, como que yo me atraganto la comida, ¿no? O sea, en el siglo XVI, los españoles traen el castellano a nuestro territorio. Los conquistadores sometieron a los pueblos y a sus culturas, imponiendo un nuevo orden y una sola lengua. Las lenguas indígenas, las otras manifestaciones culturales y los indígenas mismos terminaron en una situación de desprecio y marginación que continúa hasta el día de hoy. Al inicio de la colonia, los españoles utilizaron algunas lenguas indígenas con el fin de evangelizar. Existía la necesidad de justificar la conquista mediante estos